Dios lo bendiga, amados amigos y hermanos. Hoy hablaremos sobre el judaísmo. ¿Qué es el judaísmo? El judaísmo es una religión monoteísta más antigua del mundo, originada en el Antiguo Oriente Medio hace más de 3000 años antes que Cristo naciera. Es la religión, la tradición y también la identidad cultural del pueblo judío. Entonces, esto es el judaísmo. Allá en Medio Oriente, más conocido como el pueblo hebreo o judío o israelita, descendientes de una persona que se le llamó Jacob, a lo cual Dios le cambia el nombre Israel. Y este hombre llamado Israel tuvo 12 hijos, de los cuales surge la nación hebrea, la nación judía, con su religión, el judaísmo. El judaísmo, que es una religión monoteísta, cree solo en el Antiguo Testamento, menos en el Nuevo Testamento, y mucho menos en lo que contiene o lo que dice el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos claramente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por ende, ellos no creen en el Nuevo Testamento y por ende también no pueden creer en Jesús. Bueno, esta religión fue unida desde la salida de Egipto, ¿verdad? Desde la salida de Egipto aparece la nación hebrea de las 12 tribus. 12 hijos de Jacob tuvieron muchos hijos cada uno de ellos, y de estos hijos surgieron muchos hombres y se convierte una nación. Moisés saca de la esclavitud a esta nación y los lleva a una tierra prometida, y durante esa travesía este pueblo se mantuvo unido en una sola fe, en una sola creencia, gloria al Señor. Pero también este pueblo, después de que pasen muchos años, ya cuando ya estuvieron en Canaán, cuando Josué les hace introducir a la tierra prometida, esta religión monoteísta, esta nación que creía en el monoteísmo, pidieron rey. No quisieron ser gobernados por el mismo Dios a través de los profetas como Samuel y otros profetas en ese tiempo, y pidieron como otras naciones rey. Dios les concedió y les dio rey como a Saúl, como a David y como también a Salomón. Este reinado de rey, que era una forma monárquica, un reino unido, las 12 tribus con un solo rey, tuvieron algo de 120 años, amén. Y durante este tiempo Israel fue una sola nación bajo una sola ley. El centro religioso estaba en el templo, o sea, el templo era el lugar de su adoración en un lugar específico. El templo fue construido por Salomón, lo dice Primera de Reyes capítulo 6, centralizando la adoración a un solo Dios, como dice Deuteronomio 6:4. Ahora, después de la muerte de Salomón, hijo de David, empieza la división de esta nación en cuanto a la doctrina y en cuanto a la división política. 10 reinos se dividen de los 2 tribus, Judá y los demás. Son 12 tribus, son 12 hijos, y 10 hijos se dividen contra sus 2 hermanos. Y esta división trae errores doctrinales en cuanto a esta religión monoteísta. En esta división vemos que esta nación unida hasta ese tiempo, hasta la muerte de Salomón, y luego se divide, empiezan a crear centros de lugares de adoración. Los que se dividieron de las 2 tribus, estos 10 tribus dijeron que en el monte se debe adorar, mientras los que vivían de la tribu de Judá y el otro su hermano, pues decían que en Jerusalén es la adoración. Y en esta división doctrinal Jesús aparece y encuentra 3 doctrinas dentro del judaísmo en el tiempo de Cristo, como los fariseos, los saduceos y los esenios. Los fariseos eran muy radicalistas externamente y vivían hipócritamente, pero los saduceos eran gente liberal, mundano, y tenían su doctrina, no creían en el infierno, no creían nada, mientras los fariseos sí creían en algunas doctrinas de la Biblia. Y los esenios, viendo este cuadro de estos 2 formas de creer en Dios, se separan, se salen de Jerusalén y se van a las cuevas de Qumran, por esos lugares donde se encontró donde ellos vivieron. Y gracias a estas personas que también encontraron en las cuevas de Qumran los pergaminos menos el libro de Esther. Cuando Jesucristo apareció
y encontró estas realidades, él quiso unificar a través del mensaje del Evangelio, pero la gente que no estaban espirituales, como los fariseos y los saduceos, no lo aceptaron a Jesús como su Mesías, mientras personas del pueblo, gente sencilla, sí captaron a Jesús y su mensaje y lo reconocieron como su Mesías. Por tanto, el judaísmo ya se dividió en 4 ramas: fariseos, saduceos, esenios y el cristianismo. En cuanto al cristianismo, es la doctrina que se lleva según la enseñanza de Jesús bíblico, históricamente comprobado de la existencia de Jesús allá en Israel con el nombre Jesús, que es del griego, que viene del hebreo Yeshua, y a este Yeshua, que en el español se le llama Jesús, Pedro lo llama Cristo o el Mesías. Desde ese momento, desde la revelación del Padre a Pedro, porque Jesús le dice: no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, esta revelación vino de parte del Padre hacia Pedro, para que Pedro confesase que Jesús es el Cristo, el Mesías. Cuando hablamos de la doctrina de Jesucristo, de Jesús, judío, estamos hablando de una doctrina que proviene del Padre, porque Cristo dice: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió, la del Padre. Entonces, Gamaliel, un judío que no quiso aceptar a Jesús como su Mesías, declaró: si esta doctrina cristiana de Jesús, que los apóstoles judíos aceptaron, es de Dios, permanecerá, y si no es de Dios, desaparecerá. Amados, esta enseñanza de Jesucristo ha sobrevivido durante la historia de la humanidad más de 2025 años y sigue predicándose este evangelio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero lo que hoy quiero compartirlos es que el judaísmo, que mucha gente quiere abrazar nuevamente actualmente, esta religión judaísmo está dividido en diferentes ramas. Tenemos actualmente judíos ortodoxos que creen en el cabalismo. La doctrina del cabalismo declara de que el Padre tiene hígado, tiene riñones, tiene sangre, una desgracia. Luego tenemos a los judíos caraítas, que fueron excomulgados por los judíos ortodoxos cabalísticos, y ellos tienen su creencia, ellos creen solo en las escrituras, menos en el Talmud, y son judíos que creen en un solo Dios. Luego tenemos a judíos sefardíes, que también es una mezcla ya de creencias cristianas, un poco de cristianismo y un poco de judaísmo. Pero hoy tenemos gente que quiere abrazar esta religión que totalmente está dividido y quieren ser hebreos, quieren ponerse ropas hebreas, quieren hacer crecer sus bigotes como hebreos, pelos largos como hebreos, con su kipa como hebreos, quieren ser como hebreos. Pero no se dan cuenta que esta religión está totalmente dividido. Y lo podemos corroborar con este judío, Asher, con quien tuve el privilegio de preguntarle sobre el judaísmo mesiánico. Escuchemos lo que dice este judío acerca de los judaizantes mesiánicos. Ahora, yo no creo que el personaje que aparece en el Talmud, que se llama Yeshua Notzri, es Jesús. Hay muchos rabinos que dicen que no es Jesús, porque vivió, en un ejemplo, 150 años antes de Jesús, en otro ejemplo, de 100 años después de Jesús. No puede ser el mismo hombre. Entonces, yo creo que si una persona guarda la Torah escrita y la Torah oral, pero cree que Yeshua es su Mesías y también dice que tiene calidades divinas del Dios de Israel, no creo que está partiendo nada de la halajá ni la ley escrita. Entonces yo creo que es una idea aceptable. Hoy la mayoría de los ortodoxos no dejan, si eres mesiánico, que te conviertas o que entres en una sinagoga, pero yo creo que están erróneos porque no tienen base talmúdica para hacer una decisión así. Los cabalistas lo que creen es súper más problemático de lo que aparece en el Nuevo Testamento, y lo aceptamos como judíos kasher. Los contamos en un minyan. ¿Por qué no se puede contar un mesiánico en un minyan? Este es un judío ortodoxo que no acepta, ha sido muy sincero al decirnos que ellos no aceptan al judaizante mesiánico. ¿Cómo es posible que los judaizantes mesiánicos digan que nosotros somos de las 10 tribus de Israel? Porque este mismo judío dice claramente de que
Israel, que se perdió las 10 tribus, no ha perdido su identidad. Ellos saben que son descendientes de tal tribu, están dispersados en el mundo, pero no han perdido su identidad. Pero hay judíos mesiánicos que dicen, nosotros somos de las 10 tribus de Israel, pero no sabemos de qué tribu somos. Entonces estas personas son falsos y mentirosos. Este hombre llamado Asher, que es un judío ortodoxo, declara que en su religión interna está totalmente desbaratado en cuanto a la verdad. Prefiere ser cristiano que profesar el judaísmo cabalista. Amados amigos y hermanos, esto es para reflexionar. El cristianismo predica al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El cristianismo desde esa fecha no desapareció, porque fue ungido la iglesia de Cristo con el poder del Espíritu Santo. Entonces el evangelio no es una religión. El cristianismo no es una religión. El cristianismo es una experiencia personal bajo la unción del Espíritu Santo, y por eso es que ha sobrevivido durante la historia de la humanidad y a los ataques terribles que pasó la iglesia de Cristo, que predicaba al Padre, que resucitó a su Hijo y que su Hijo se sentó a la diestra del Padre. Y por declarar esto lo mataron a Esteban estos judíos ortodoxos. Lo tiraron a pedradas y lo destruyeron a Esteban. Pero el evangelio prevalece. La predicación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, según el cristianismo, más conocido como la doctrina trinitaria, ha prevalecido a todo ataque del diablo y de los religiosos ortodoxos, no ortodoxos, de todos los índoles. Ha sobrevivido el cristianismo. Ahora, si tú eres un verdadero cristiano y quieres profesar el judaísmo, pues puedes irte, pero quiero decirte que usted está cayendo a un hoyo, a un mundo de confusión, porque no sabemos, el cabalista está en la verdad, o los judíos caraítas están en la verdad, o los judíos sefardíes y los demás están en la verdad, porque es un mundo de confusión en esa religión actualmente, porque eso pasa cuando uno niega a Jesucristo como el Hijo de Dios. Cuando esta nación van a reconocer cuando Jesucristo venga en su segunda venida. Amén. Y la iglesia esperamos el arrebatamiento para ir al cielo y después de 7 años regresar con Jesucristo visiblemente a la tierra, para que Israel se convierta a ese Cristo del cristianismo que un día crucificaron. Estos señores judaizantes mesiánicos, o esta doctrina del judaizante mesiánico, no es reconocida por el judaísmo actual, no es reconocida como parte de ellos. Así que esto es, conozca la verdad. Dios lo bendiga. Amén.